Escuché a mi padre antes de verlo, era la misma voz que solía llamarme para cenar cuando era una niña, firme, segura, el tipo de voz que esperaba que el mundo se alineara perfectamente detrás de ella. Solo que ahora resonaba a través de un salón abarrotado de uniformes y familias, flotando sobre los murmullos bajos como una declaración de propiedad. Ella abandonó la armada, le dijo a alguien cercano, no lo susurró ni lo dijo con pesar, lo dijo como si fuera un hecho que había sellado y archivado hacía años, no pudo soportarlo, pero mi hijo, ahora él es una historia diferente. Por un momento mi cuerpo reaccionó de la manera en que siempre lo había hecho, un apretón en el pecho, un pequeño y familiar dolor detrás de las costillas, no era ira, porque la ira arde con demasiada intensidad y rapidez, esto se sentía más viejo que eso. Se sentía como un clima bajo el que has vivido tantas veces que dejas de consultar el pronóstico. Me quedé al fondo de la sala con las manos cruzadas, los hombros relajados y la mirada al frente, vestida de civil, sin uniforme, sin insignias, sin medallas. Si alguien me miraba, vería a una mujer de mediana edad avanzada que parecía pertenecer a cualquier multitud española, tal vez una profesora, tal vez una enfermera, tal vez la tía de alguien que llevaba tortillas a las fiestas de la parroquia y escuchaba más de lo que hablaba. Ese era el punto, había pasado gran parte de mi vida adulta aprendiendo a ser invisible cuando la visibilidad no servía de nada, había aprendido a quedarme quieta cuando la gente esperaba una reacción, a mantener mi rostro tranquilo cuando las palabras intentaban provocar una respuesta en mí, el silencio se había convertido en una especie de armadura, silenciosa, disciplinada y confiable. En el escenario las banderas estaban en posición de firmes, su tela apenas se movía con el aire acondicionado, los asientos estaban casi llenos y las familias sostenían los programas impresos en sus regazos como misales. La sala tenía ese olor particular a suelos encerados y tela planchada, una mezcla de deber y anticipación. Una ceremonia como esta no se siente como entretenimiento, se siente como algo sagrado para las personas que entienden lo que cuesta. Mi hermano, Mateo, iba a recibir un reconocimiento ese día ganado incuestionablemente y yo estaba allí por él, estaba allí porque me había prometido a mí misma hacía mucho tiempo que no dejaría que la amargura decidiera qué tipo de hermana sería. La banda se silenció, una voz llamó al orden en la sala y la gente se enderezó en sus sillas, hubo un silencio que se apoderó de la multitud, del tipo que te hace consciente de tu propia respiración, y entonces, justo antes de que la ceremonia comenzara de verdad, el general Martos entró en escena. Se movía con la firmeza pausada de alguien que no necesitaba demostrar que pertenecía a su propia piel. Su uniforme era impecable, pero no era la tela lo que exigía atención, era el peso tranquilo que cargaba, la autoridad invisible que proviene de años de decisiones importantes. Escaneó la sala como lo hacen los líderes, no por curiosidad sino por hábito. Primera fila, segunda fila, padres y dignatarios, sonrisas, nervios, orgullo mantenido cuidadosamente a raya. Su mirada se movió como un foco lento y entonces llegó al fondo, llegó a mí, nuestros ojos se encontraron y no hubo confusión en su expresión, ninguna mirada de búsqueda, solo reconocimiento del tipo que aterriza silenciosamente como una mano en el hombro, como si dijera, te veo. Hizo una pausa apenas una fracción de segundo, la mayoría de la gente no lo habría notado, pero yo lo notaba todo, siempre lo había hecho, luego, en un tono tan tranquilo que casi se mezclaba con el silencio. Dijo palabras que no esperaba escuchar pronunciadas en voz alta en ninguna habitación llena de las suposiciones de mi padre. Contraalmirante, ¿está usted aquí? Por un latido el salón pareció dejar de moverse, el aire mismo se sintió más pesado, no porque las palabras fueran fuertes, no lo fueron, sino porque eran innegables. 200 infantes de marina se pusieron de pie en un solo movimiento limpio, no de forma caótica ni sobresaltada, sino disciplinada y reflexiva, como un solo cuerpo respondiendo a una orden que no necesitaba ser dada. Las sillas chirriaron suavemente, la tela se movió, las botas se alinearon, el sonido no fue un rugido, fue una ola, un repentino estallido unificado de respeto que golpeó la sala y dejó un tipo de silencio atónito tras de sí. No me inmuté, no sonreí, no me llevé la mano al pecho como hace la gente en las películas, simplemente me levanté lentamente porque devolver el respeto importa y porque no convertiría ese momento en una actuación. Detrás de mí sentí que mi padre se quedaba inmóvil, cuando giré un poco la cabeza, lo vi congelado en su lugar, con el rostro totalmente pálido, no era la mirada de un hombre que había sido superado en astucia, era la mirada de un hombre cuya historia acababa de colapsar frente a testigos. Mi madre, Carmen, estaba sentada a su lado con los ojos muy abiertos y la mano medio levantada hacia la boca como si se hubiera quedado sin aliento, su expresión no era de ira, era asombro mezclado con algo más, reconocimiento. Tal vez la comprensión de que había vivido durante años con un vacío que nunca intentó llenar.
Y mi hermano, Mateo, estaba en la pista con los otros candidatos, con el rostro compuesto como le habían entrenado, pero con los ojos buscando, miró hacia la multitud como lo hace un hombre cuando algo en su mundo cambia inesperadamente. Cuando su mirada aterrizó en la última fila, frunció el ceño como si no pudiera reconciliar lo que estaba viendo con lo que le habían contado. Sabía lo que estaba pensando y no lo culpaba, se había criado bajo el mismo techo, escuchando las mismas historias, la diferencia era que él nunca había necesitado cuestionarlas. Él había sido el héroe en la versión del mundo de mi padre y yo era la nota a pie de página silenciosa. Durante años mi padre había sido un hombre respetado en nuestra comunidad en Santander, iba a misa todos los domingos, se sentaba en el mismo banco, estrechaba la mano del párroco y se aseguraba de que la gente supiera que su familia valoraba el servicio. No era cruel, eso era lo que lo hacía más difícil, simplemente estaba seguro, seguro de una manera que no dejaba lugar para los matices ni para las preguntas sin respuesta. Cuando era joven, yo era la niña que hacía lo que se le decía y no pedía atención, si había que elegir entre hablar y escuchar, yo escuchaba, mi hermano llenaba las habitaciones sin intentarlo, los profesores lo elogiaban, los entrenadores le daban palmadas en la espalda, mi padre se veía a sí mismo en él, audaz, visible, innegable. Me uní a la Armada por razones que nunca expliqué completamente a mi familia, no porque no lo hubieran entendido, sino porque no dejaron espacio para preguntar. No me uní para perseguir la gloria, me uní porque quería estructura, propósito y una vida construida sobre la responsabilidad más que sobre la aprobación. Mi camino no se parecía al de mi hermano y no se prestaba a relatos orgullosos durante el café después de la iglesia. Con el tiempo, mi silencio se convirtió en un inconveniente para mi padre, no le gustaba no saber y, en lugar de admitirlo, llenó los espacios en blanco con algo más simple, algo que pudiera repetir sin miedo a ser corregido. Ella lo dejó. Era más fácil para él decir eso que decir, no sé qué hace mi hija, más fácil que admitir que una vida tranquila todavía puede ser poderosa, más fácil que reconocer que algunos servicios son invisibles por necesidad y no por fracaso. El general sostuvo mi mirada un momento más, luego asintió una vez y regresó a la ceremonia como si nada inusual hubiera sucedido, no dio explicaciones ni entró en detalles, esa era su propia forma de respeto en mi mundo. No conviertes la vida de alguien en un discurso sin permiso. Y así la ceremonia continuó, banderas, cadencia, palabras formales, mientras algo más profundo ondulaba bajo la superficie de cada rostro en la sala. Había venido para sentarme en silencio y ver cómo honraban a mi hermano, no había venido para ser vista, pero a veces la verdad no pregunta a qué has venido, a veces simplemente llega firme, tranquila, innegable y se mantiene por sí misma. El salón siguió su curso después de que el general hablara, pero dentro de mí el tiempo retrocedió, eso es lo que hacen momentos así. No solo cambian una habitación, alcanzan el pasado y tocan cada año que condujo a ese instante. Mientras los infantes se sentaban de nuevo y la ceremonia proseguía, me quedé de pie un segundo más de lo necesario, no por drama, sino porque mis piernas de repente sintieron el peso de todo lo que había cargado en silencio. Luego me acomodé de nuevo en mi asiento en las últimas filas, con las manos cruzadas, el rostro compuesto como si a mi corazón no le hubieran recordado cuánto tiempo había vivido dentro de las suposiciones de otras personas. Mi padre no miró hacia atrás, no necesitaba hacerlo, la verdad lo había encontrado sin mi ayuda. La gente imagina que si has llevado un uniforme el tiempo suficiente dejas de sentir cosas, eso no es cierto, solo aprendes qué hacer con los sentimientos, los dejas a un lado hasta que el trabajo está terminado, respiras a través de ellos. Mantienes tu postura firme y luego, más tarde, cuando estás sola, cuando el ruido se desvanece, te dejas recordar. Me uní a la Marina justo al terminar la universidad en una etapa de mi vida en la que todos a mi alrededor parecían elegir la comodidad, casándose jóvenes, encontrando trabajos seguros cerca de casa, instalándose en rutinas que pudieran explicar durante la comida del domingo. Yo no buscaba peligro, buscaba propósito, quería una vida donde el trabajo duro significara algo real, donde la disciplina no fuera un rasgo de personalidad sino un estándar. A mi padre no le gustó la idea al principio, le gustaba la tradición, sí, pero solo cuando encajaba en sus expectativas, estaba orgulloso del servicio cuando venía con historias que podía contar. Mi hermano ya hablaba de las fuerzas especiales como si estuvieran tallados en leyendas y a mi padre le encantaba eso, era limpio, dramático y fácil de entender. Yo era diferente, rellené los formularios en silencio, tomé mis decisiones sin mucho alboroto. El día que me fui a la instrucción, mi padre me abrazó y me dijo, no hagas el ridículo, como si fuera una media broma. Mi madre lloró suavemente contra un paño de cocina y mi hermano se burló de mí por ser la seria, luego me abrazó más tiempo del que pretendía.
En la Escuela Naval Militar, la Armada me presentó una verdad que daría forma a toda mi vida. Hay muchos tipos de fuerza y no todos pueden medirse por quien grita más fuerte. Algunas personas prosperan en las pruebas visibles, carreras de kilómetros, pistas de obstáculos, el tipo de dificultad que puede señalar y decir, mira, yo hice eso. Respetaba a esas personas, las admiraba, pero también noté algo más. La Armada no funcionaba a base de bravuconadas, funcionaba gracias a la planificación, a la coordinación, a una disciplina que no requería audiencia. Me sentía atraída por el trabajo que hacía posibles los triunfos visibles. Estudié logística porque aprendí rápido que el coraje es inútil sin combustible, sin sincronización, sin suministros que lleguen donde se necesitan cuando se necesitan. Me incliné hacia la inteligencia y la estrategia porque vi lo que sucede cuando las decisiones se toman por orgullo en lugar de por hechos. Me entrené en entornos donde la frase más importante que podías decir era, aún no lo sabemos, seguida por el trabajo más duro de averiguarlo. No era glamuroso, no era el tipo de cosa de la que mi padre presumiría en el bar del pueblo, era, sin embargo, el tipo de trabajo que mantenía viva a la gente. Mis primeros destinos me enseñaron que tan rápido la vida puede depender de los detalles, un cargamento retrasado, un plan malentendido, una información mal leída, en salas sin ventanas y luces fluorescentes que zumbaban como abejas cansadas. Observé cómo escuchaban los líderes, cómo hacían preguntas, cómo sopesaban las consecuencias y también aprendí algo personal. Cuanta más responsabilidad llevas, menos hablas de ella. Las llamadas telefónicas a casa se volvieron complicadas. Al principio lo intenté, quería que mi familia se sintiera incluida, pero no podía responder preguntas básicas. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo vendrás a casa? La verdad era que a menudo ni siquiera yo sabía la respuesta a la última y aunque la supiera, no siempre podía decirla en voz alta, así que empecé a mantener las cosas simples. Estoy bien, le decía a mi madre, solo ocupada. Mi padre escuchaba eso como una evasión. A él le gustaban las explicaciones, los relatos ordenados, el silencio le producía picazón como una etiqueta en el cuello de una camisa y cuanto más me quedaba callada, más asumía que debía tener algo que ocultar. Cuando me perdí la Nochebuena un año debido a una misión inesperada, la decepción de mi padre se volvió cortante. Tu hermano habría encontrado la manera, dijo. No discutí, mi hermano no estaba en mi carril y yo no estaba en el suyo. Compararnos era como comparar a un bombero con un controlador aéreo, ambos necesarios, ambos diferentes, solo uno encajaba en la idea de heroísmo de mi padre. Los hitos perdidos se acumularon silenciosamente, la boda de un primo a la que no pude asistir, una cena de cumpleaños por la que me disculpé, una Navidad donde mi madre me puso un cubierto de todos modos y luego lloró cuando se quedó vacío. Cada vez me tragaba el impulso de dar demasiadas explicaciones y mantenía mis palabras cortas porque la verdad era más grande de lo que podía compartir. Finalmente mi padre dejó de preguntar, en cambio, empezó a contar su propia versión. Me enteré más tarde por fragmentos, de la manera en que aprendes las leyendas familiares a las que no diste tu consentimiento. Un vecino me preguntó una vez con cuidada simpatía si estaba bien después de haber dejado la Armada. Una tía me dio palmaditas en la mano en un funeral y me dijo, «Lo intentaste, cariño, eso es lo que importa». Incluso mi hermano una vez, durante una rara llamada telefónica, bromeó ligeramente, «Papá dice que no te gustaba que te gritaran». No lo corregí no porque no me importara, sino porque entendía cómo se transmiten las historias cuando nadie las detiene y porque parte de mi trabajo, parte de mi disciplina, era aprender cuando el silencio servía a algo más grande que mi ego. Aún así, había noches en que me quedaba despierta en habitaciones de hotel entre vuelos, escuchando el suave rugido de las autopistas afuera y me preguntaba qué se sentiría ser conocida, no elogiada, no exhibida, simplemente conocida. Tener un padre que hiciera preguntas en lugar de escribir conclusiones con tinta. Mi carrera progresó como se mueve un río tranquilo, firme, persistente, tallando su camino a través de la piedra sin necesidad de que nadie aplaudiera. Los ascensos vinieron con más responsabilidad y menos explicaciones. Acepté roles que requerían discreción. Roles donde lo más seguro para todos los involucrados era que yo dijera menos, no más. No llevaba mi vida como un cartel publicitario, la llevaba como un deber y para cuando el nombre de mi hermano empezó a aparecer en las conversaciones sobre el entrenamiento de élite y la selección de la fuerza especial, mi propio camino ya se había movido a un reino del que mi padre no habría sabido cómo hablar, incluso si hubiera querido. Así que cuando llegó la invitación a esa ceremonia y elegí asistir en silencio, no fue porque tuviera miedo de ser vista, fue porque había pasado toda una vida aprendiendo que el trabajo más verdadero no mendiga reconocimiento, simplemente aparece cuando más importa.
La mañana de la ceremonia llegó con ese tipo de silencio que solo los días importantes parecen llevar consigo. El cielo estaba despejado pero suave, un azul pálido extendido sobre la base naval de Cartagena, como si él también estuviera conteniendo la respiración. Llegué temprano, no por nervios sino por hábito. Años de servicio me habían entrenado para valorar las salas vacías antes de que se llenen, para leer los espacios antes de que las voces cambien su forma. El salón de actos se alzaba sólido y sin adornos, construido más para la función que para la belleza. Dentro el aire olía ligeramente a cera y a uniformes recién planchados, suelos limpios, orden. Las banderas ya estaban colocadas con precisión exacta, sus colores profundos e inmóviles, filas de sillas esperaban en formación silenciosa, alineadas tan cuidadosamente que incluso los huecos entre ellas parecían intencionales. Elegí un asiento cerca de la parte trasera, ligeramente descentrado, desde allí podía verlo todo sin ser vista. Llevaba una chaqueta azul marino sencilla, pantalones neutros, zapatos cómodos, ninguna joya más allá de un reloj que había usado durante años, sin pines, sin insignias. Si alguien me miraba, pasaría como un familiar más, la hermana de alguien tal vez, o una prima que había venido en avión y se iría de nuevo. Las familias entraban lentamente, sus voces eran bajas pero emocionadas, las madres apretaban los programas como si pudieran disolverse sin una reafirmación constante, los padres se mantenían más erguidos de lo habitual, con el pecho fuera, los hombros cuadrados, el orgullo apenas contenido. Había risas pero eran comedidas, respetuosas, todos entendían que estaban entrando en algo que se había ganado. Mis padres llegaron juntos, mi padre llevaba el mismo traje oscuro que reservaba para misas y funerales, con la corbata recién planchada y recta, se movía por la sala con facilidad, saludando a la gente con apretones de manos firmes y un aire de pertenencia. Este era su elemento, un espacio público donde el orgullo podía ser compartido y validado. Lo observé sin resentimiento, la observación hacía tiempo que había reemplazado al juicio en mí. Mi hijo es de la unidad especial, le dijo a un hombre con voz cálida y confiada, soportó todo lo que le echaron encima. El hombre asintió impresionado, mi padre sonrió disfrutando del momento, luego, tan naturalmente como respirar, añadió, mi hija probó la marina una vez, lo dejó temperamento diferente. El hombre murmuró algo educado y la conversación siguió su curso. Sentí que las palabras aterrizaban como siempre lo hacían, con una familiaridad sorda, ya no me sorprendían. Lo que me sorprendía incluso ahora era la facilidad con la que se pronunciaban, lo cómodo que se sentía mi padre llevando una historia construida sobre suposiciones. No me di la vuelta, no me tensé, me recordé algo que había aprendido temprano, no puedes corregir un relato en una habitación que no está escuchando la verdad, y esta habitación no estaba aquí por mí. La ceremonia comenzó con la autoridad silenciosa de la tradición, una orden resonó, la sala se puso en pie, la banda tocó, el sonido era nítido, medido, practicado. Cuando todos se sentaron de nuevo, la quietud que siguió se sintió ganada. Mateo estaba con los otros candidatos al frente, con la postura recta y los ojos hacia adelante, se veía exactamente como debía ser, enfocado, compuesto, contenido. El entrenamiento había eliminado el exceso y dejado solo lo que importaba. En ese momento, no era mi hermano ni el orgullo de mi padre, era un marino que había soportado algo que la mayoría de la gente nunca haría. No sentí nada más que respeto por él. El general entró después, su presencia cambió la sala sin decir una palabra, se movía con una facilidad que solo provenía de una larga familiaridad con el mando, nada de prisas, nada de rigidez, simplemente seguridad. Su uniforme estaba impecable, pero no eran las medallas ni el rango lo que silenciaba el espacio, era la forma en que cargaba la responsabilidad, como si se hubiera asentado en sus huesos. Tomó su lugar en el podio y comenzó con voz tranquila y deliberada, habló sobre el compromiso, sobre la disciplina, sobre el tipo de perseverancia que no se anuncia a sí misma. Sus palabras no fueron adornadas, no necesitaban serlo. Todos en la sala entendían lo que se había requerido para llegar a este momento. Mientras hablaba, su mirada se movía a través de la audiencia, padres, familias, dignatarios, rostros tensos de orgullo, nervios, gratitud, sus ojos se movían lenta y metódicamente, de la forma en que los líderes leen las salas sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Cuando su mirada llegó al fondo, se detuvo solo por una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron, no había sorpresa en su expresión, ninguna búsqueda, solo reconocimiento tranquilo, seguro, del tipo que no hace preguntas, del tipo que proviene del contexto compartido, de la responsabilidad compartida. Inclinó la cabeza casi imperceptiblemente, yo devolví el gesto de la misma manera contenida. La ceremonia continuó, se llamaron nombres, se reconocieron logros, el ritmo del evento fluía suavemente,
cada parte encajaba en su lugar como una operación bien ensayada. Me permití estar presente escuchando no solo las palabras sino lo que significaban. Esta era la cara visible de un sistema mucho más grande, uno que dependía tanto de decisiones invisibles como de actos públicos de valor. Pensé en las salas en las que había pasado años, sin ventanas, seguras, silenciosas, en los mapas extendidos sobre las mesas, los planes revisados en el último minuto, las conversaciones mantenidas en voz baja porque las vidas dependían de la precisión. Pensé en lo rara vez que alguien fuera de esas salas sabría alguna vez lo cerca que habían estado las cosas de salir mal, o lo deliberadamente que habían sido dirigidas hacia el éxito. A mitad de la ceremonia, mi padre se inclinó hacia mi madre y le susurró algo. Ella sonrió, sin apartar los ojos del escenario. El orgullo irradiaba de ella de una manera más suave que el de él, menos verbal, más constante. Ella siempre había sido así, presente, solidaria, cautelosa con las conclusiones. El general llegó a la parte final de la ceremonia. Su tono cambió ligeramente, no más fuerte ni más pesado, solo más deliberado. Hizo una pausa, ajustó el micrófono y escaneó la sala una vez más. Esta unidad representa lo mejor de lo que puede ser el servicio, dijo, pero el servicio no siempre lleva el mismo uniforme, y no siempre está al frente. Una onda de atención se movió por la audiencia, miró hacia el fondo de nuevo. Antes de concluir, dijo con calma, me gustaría reconocer a una colega presente. La gente miró a su alrededor confundida, curiosa. La cabeza de mi padre se inclinó ligeramente como si tratara de anticipar hacia dónde iba esto. Los ojos del general sostuvieron los míos. Contraalmirante, está usted aquí, dijo con voz clara y respetuosa. Por un latido, la sala no reaccionó y luego, como movidos por una sola orden tácita, 200 miembros de la Fuerza Especial se pusieron de pie, las sillas se movieron al unísono, la tela crujió, las botas se alinearon. El sonido no fue fuerte, pero fue inconfundible, una respuesta disciplinada nacida del instinto y la tradición. Me quedé sentada por un breve momento, no por desafío sino por arraigo. Luego me levanté lentamente, devolviendo el respeto sin ceremonia. Encontré la mirada del general y asintí una vez. Él asintió de vuelta con la misma sencillez. Detrás de mí sentí que el aire cambiaba. Cuando giré la cabeza un poco, vi a mi padre congelado en su lugar, con el rostro sin color. La historia que había contado durante años no tenía dónde apoyarse. El general reanudó la ceremonia sin más comentarios, sin explicaciones ni detalles. La verdad había sido dicha, eso era suficiente. El sonido de las sillas volviendo a su lugar llegó lentamente, de forma desigual, como si la sala necesitara un momento para recordar cómo respirar de nuevo. El protocolo se reanudó, pero algo fundamental se había desplazado debajo de él. La ceremonia avanzó, sin embargo, el aire se sentía más denso, cargado de una comprensión que nadie había anticipado. Me quedé quieta otro segundo, sintiendo el peso del momento asentarse completamente en mi cuerpo. Años de entrenamiento me habían enseñado que las reacciones importan menos que la contención. Me ajusté la chaqueta. Un pequeño gesto inconsciente y luego me acomodé de nuevo en mi asiento cerca de la pared trasera. Desde allí podía ver el escenario claramente y con la misma claridad, la onda que las palabras del general habían dejado atrás. Los hombres al frente estaban más erguidos ahora, si eso era posible, eran profesionales. No susurraban ni miraban a su alrededor, pero la conciencia se movía a través de ellos como una corriente. Entendían la jerarquía, entendían el respeto y entendían exactamente lo que acababa de ser reconocido. El general continuó con voz tranquila y uniforme, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Eso también era intencional. La autoridad no necesita regodearse en sí misma, declara lo que es verdad y sigue adelante. Mi hermano permaneció mirando al frente con los ojos disciplinados fijos adelante, pero pude ver la tensión en sus hombros, el sutil cambio que traicionaba su confusión. Se había entrenado para mantener la concentración bajo estrés. Sin embargo, este no era el tipo de estrés para el que se había preparado. Esto era personal, esto era la familia. No lo miré por mucho tiempo, ese momento no se trataba de nosotros todavía. Detrás de mí mi padre seguía sin moverse. Cuando finalmente giré la cabeza un poco, lo vi sentado rígidamente, con las manos apretadas contra sus muslos. Tenía la boca ligeramente abierta, como si las palabras se hubieran estado formando allí y luego lo hubieran abandonado. Su rostro, tan a menudo animado por la certeza, estaba pálido, despojado de su color y confianza habituales. Por primera vez que pudiera recordar, mi padre parecía inseguro de en qué historia estaba parado. No sentí satisfacción en eso, ninguna reivindicación. En todo caso, sentí una pesadez tranquila. La verdad, cuando llega sin previo aviso no siempre se siente como un alivio, a veces se siente como una pérdida.
la pérdida de una ilusión en la que no te dabas cuenta de que estabas confiando. La ceremonia concluyó con la misma dignidad con la que había comenzado, se pronunciaron las palabras finales, se dieron las órdenes, siguió el aplauso medido, respetuoso, ganado. Los hombres en el escenario fueron felicitados, reconocidos, fotografiados, las familias se levantaron y se lanzaron hacia adelante con sonrisas, rompiendo la contención que las había mantenido a raya durante la última hora. Permanecí sentada hasta que pasó la primera ola, viejos hábitos de nuevo, no te lances al ruido cuando no es necesario. Finalmente, me levanté y me hice a un lado, permitiendo que otros se movieran a mi alrededor. Unos pocos oficiales se acercaron, no con curiosidad sino con reconocimiento, un asentimiento, un breve apretón de manos. Señora, nada más, no preguntaron dónde había estado ni qué había hecho en nuestro mundo. Ese tipo de preguntas habrían sido inapropiadas, el reconocimiento no requiere explicación. El general pasó por mi lado al bajar del escenario, se detuvo brevemente lo suficiente para dedicarme una palabra tranquila. Me alegra que haya podido estar aquí. Yo también, respondí, eso fue todo, no necesitábamos más. Al otro lado de la sala, mi hermano finalmente se giró, sus ojos encontraron los míos y por un momento, la distancia entre nosotros, años de caminos diferentes, de entendimientos diferentes, se hizo súbitamente visible. Se disculpó con un grupo de compañeros y se dirigió hacia mí, deteniéndose a unos pocos pies. ¿Es verdad?, preguntó suavemente, no había acusación en su voz, solo una honesta confusión. Sí, dije, exhaló lentamente como si soltara algo pesado. No lo sabía. Dijo, lo sé, respondí. Asintió, absorbiendo eso. ¿Por qué nunca dijiste nada? Lo consideré cuidadosamente. No estaba preguntando como lo haría mi padre, a la defensiva o con expectación. Estaba preguntando porque su mundo acababa de cambiar y necesitaba entender dónde estaba el suelo. Porque mi trabajo no era algo que pudiera explicar, dije, y después de un tiempo, no sentí que fuera necesario intentarlo. Se quedó callado un momento y luego dijo, me alegra que estés aquí. Yo también, repetí. Dudó, luego dio un paso adelante y me abrazó breve, firme, controlado. No fue un gesto dramático sino sincero. Merecías ser vista, dijo en voz baja. Sentí que mi garganta se apretaba apenas un poco. Esto no se trataba de eso, dije, hoy es tu día. Asintió de nuevo, nos separamos sin ceremonia. Me moví hacia la salida antes de que mi padre pudiera recuperarse lo suficiente como para acercarse a mí. Esa conversación no pertenecía a una sala llena de testigos y cámaras. Algunos ajustes de cuentas requieren paredes y silencio. Afuera el sol de la tarde era cálido pero tenue, proyectando largas sombras sobre el pavimento. El aparcamiento bullía de vida, familias riendo, teléfonos levantados para fotos, voces solapándose en alivio y orgullo. La vida siguiendo adelante sin cambios en la superficie. Me senté en mi coche durante varios minutos antes de arrancar el motor. Mis manos descansaban tranquilas sobre el volante, firmes a pesar de la corriente de emociones que aún se movía a través de mí. Miré mi reflejo en el parabrisas. Más vieja que la mujer que levantó la mano por primera vez y prestó el juramento, marcada por años de decisiones tomadas sin aplausos. Pensé en mi padre de nuevo, en la historia que había contado durante años porque hacía su mundo más simple y en cómo la simplicidad a menudo viene a costa de la verdad. No había planeado ser reconocida ese día, no había venido a corregir a nadie, había venido a ser testigo del logro de mi hermano y a irme silenciosamente, pero a veces la verdad no espera permiso, a veces da un paso adelante. Pronunciada por alguien más en el momento exacto en que necesita ser escuchada y una vez que se pronuncia, ya no hay marcha atrás. La multitud se fue raleando lentamente como si nadie quisiera ser el primero en romper el hechizo de lo que acababa de ocurrir. Las conversaciones se reanudaron en tonos más suaves, las risas sonaban cautelosas, medidas, como si la gente no estuviera segura de cuánto de eso pertenecía a una sala que había presenciado algo no ensayado y profundamente humano. Me moví deliberadamente ofreciendo espacio a quienes lo necesitaban. Años de servicio me habían enseñado a leer las salas, no solo en busca de amenazas o logística, sino de emociones. Quién estaba listo para hablar, quién necesitaba silencio, quién recordaría este momento por el resto de su vida. Unos pocos hombres se me acercaron discretamente, no en grupos, sino uno a uno, un asentimiento, un apretón de manos, un simple y respetuoso señora, nada más. No hacían preguntas, no se demoraban, entendían que el reconocimiento no requiere conversación. En su contención me sentí más vista de lo que jamás me había sentido a través de los aplausos. Mi hermano me encontró de nuevo cerca del borde del salón,
donde el ruido se desvanecía en un murmullo manejable. De cerca, podía ver el agotamiento bajo su compostura, el tipo que se asienta en los huesos después de años de entrenamiento implacable. Sus ojos, sin embargo, estaban claros. No lo sabía, repitió más suave esta vez, como si las palabras necesitaran aterrizar con delicadeza. Nunca esperé que lo supieras, respondí. Frunció el ceño ligeramente. Debería haber preguntado, tal vez, dije, pero ambos estábamos ocupados convirtiéndonos en quienes necesitábamos ser. Asintió aceptando eso sin discusión. Papá está conmocionado, añadió mirando hacia el otro lado de la sala. Seguí su mirada. Mi padre estaba cerca de un grupo de personas con las que había estado hablando antes. Ahora no hablaba en absoluto, miraba fijamente el programa en sus manos como si pudiera explicarle algo si lo miraba el tiempo suficiente. El hombre que una vez llenaba las habitaciones con certeza ahora parecía inseguro de dónde apoyar su peso. Hablaré con él más tarde, dije. Mi hermano dudó y luego dijo, estoy orgulloso de ti. Las palabras eran simples pero tenían peso. No estaba orgulloso de mi rango o mi reconocimiento. Estaba orgulloso porque ese día había visto algo sobre mí que no había entendido antes, mi contención, mi paciencia, mi voluntad de dejar que la verdad se mantuviera por sí misma. Gracias, dije. Nos abrazamos de nuevo brevemente y nos separamos, cada uno atraído en diferentes direcciones por la familia y la obligación. Salí antes de que el salón se vaciara por completo. El aire fresco se sentía reconstituyente, frío contra mi cara. El cielo se había desplazado hacia la luz de la tarde, cayendo sobre el aparcamiento en largas líneas doradas. Las familias se reunían cerca de los coches, niños tirando de las mangas, cámaras parpadeando. El orgullo vivía aquí también, pero ahora se sentía más tranquilo, más reflexivo. Me apoyé en mi coche un momento, respirando lentamente. No estaba abrumada, pero era consciente de que algo se estaba asentando en su lugar, un libro de cuentas emocional que finalmente se equilibraba, no a través de la confrontación ni de la explicación, sino a través del reconocimiento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi madre. ¿Estás bien? Escribí de vuelta. Sí, llamaré más tarde. No añadí nada más. Ella entendería, siempre lo había hecho, incluso cuando no sabía totalmente cómo. Esa noche me registré en mi hotel y pedí una cena sencilla. Comí junto a la ventana, viendo el tráfico moverse constantemente por la carretera. El día se repetía en fragmentos, la voz del general, el sonido de las sillas levantándose, el rostro pálido de mi padre, el abrazo tranquilo de mi hermano. Cada recuerdo se sentía vívido pero extrañamente calmado, como si mi mente los estuviera archivando cuidadosamente en lugar de revivirlos. Más tarde mi teléfono sonó. Era mi padre. Dejé que sonara una vez más de lo habitual antes de responder, no para castigarlo sino para darme un respiro. No lo sabía, dijo en cuanto descolgué. Su voz era inestable, despojada de su firmeza habitual. Lo sé, respondí. Le dije cosas a la gente, continuó, cosas que no debía haber dicho. Hubo una pausa cargada de palabras que aún no estaba listo para pronunciar. Nunca te corregí, dije suavemente, pero eso no significa que no importara. Exhaló largo y tendido. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca preguntaste, pensé, pero no lo dije todavía, porque mi trabajo requería silencio, dije en su lugar, y porque después de un tiempo, no pensé que quisieras escuchar una respuesta complicada. Otra pausa, luego, en voz baja, me equivoqué. La admisión no fue dramática, no fue fuerte, pero fue real y en ese momento, importó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho antes en mi vida. Hablaremos, añadió, cuando estés lista. Sí, dije, lo haremos. Después de que terminó la llamada, me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano. Me sentía cansada de una manera que no tenía nada que ver con los eventos del día y todo que ver con la liberación de algo que había retenido por mucho tiempo. La rendición de cuentas, cuando llega sin crueldad, puede sentirse como un descanso. El sueño de esa noche fue fácil. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para irme de la ciudad, pasé una vez más por el salón de la ceremonia. Ahora estaba tranquilo, vacío, esperando el próximo momento que lo llenaría de significado. Me di cuenta entonces de que lo que había sucedido allí no era el clímax de mi historia, era la bisagra. El aplauso se había desvanecido, el reconocimiento había pasado, lo que quedaba era algo más duradero, el comienzo de la honestidad, la posibilidad de reconciliación y la comprensión de que la verdad no siempre llega con fuerza, a veces simplemente se queda esperando a ser reconocida. No volvimos a hablar durante varios días, no porque ninguno de los dos evitara al otro, sino porque algunas conversaciones necesitan distancia antes de poder ser honestas. Había aprendido eso en mi trabajo, las decisiones tomadas demasiado rápido, sin espacio para respirar, a menudo conllevan consecuencias imprevistas. Esto no era diferente.
Cuando mi padre finalmente me preguntó si podía pasar por la casa, no lo planteó como una exigencia o una expectativa, preguntó con cuidado, casi formalmente, como si no estuviera seguro de en qué terreno estaba pisando. ¿Vendrías a cenar?, dijo. Solo nosotros, tu madre estará allí, pero me gustaría hablar. ¿Puedo ir?, respondí. El viaje de regreso se sintió más largo de lo habitual, las carreteras familiares se extendían frente a mí, bordeadas de árboles que conocía desde la infancia, nada en el pueblo había cambiado mucho, el supermercado seguía en la misma esquina. El campanario de la iglesia todavía captaba la luz de la tarde en el mismo ángulo. Me llamó la atención cómo los lugares pueden permanecer constantes mientras las personas dentro de ellos se distancian silenciosamente y luego, a veces, encuentran el camino de regreso. La casa de mis padres se veía exactamente como siempre, el césped impecable, la luz del porche encendida aunque el sol no se había puesto del todo, el hábito de mi padre de nuevo, mejor ver lo que viene. Cuando entré el olor a comida me envolvió, cálido y familiar. Mi madre me saludó con un abrazo suave, demorándose apenas un segundo más de lo habitual, no dijo mucho, no necesitaba hacerlo. Sus ojos me decían que ella misma había estado cargando con sus propias preguntas durante años. Mi padre estaba cerca de la mesa de la cocina con las manos entrelazadas frente a él, se veía más viejo de lo que se había visto en la ceremonia, o tal vez simplemente se veía menos acorazado. Nos sentamos a comer, la mesa estaba puesta de forma sencilla, nada sofisticado, solo el tipo de comida que había sostenido a nuestra familia durante décadas. La conversación se mantuvo en terreno seguro al principio, el tráfico, el clima, los planes de Mateo. Mi madre habló sobre el nuevo nieto de una vecina, mi padre escuchó más de lo que habló. A mitad de la comida dejó su tenedor. He estado pensando, dijo. Esperé, me seguía diciendo a mí mismo que si algo importaba, habrías dicho algo, continuó, que el silencio significaba que no había nada que decir. Respiré hondo. El silencio puede significar muchas cosas, respondí. A veces significa confianza, a veces significa límites. Asintió lentamente. No vi eso, vi quietud y pensé que significaba fracaso. Eso es porque te sentías incómodo al no saber, dije sin malicia, así que llenaste el espacio. Miró hacia sus manos, lo hice. Mi madre estiró la mano a través de la mesa y la puso sobre la de él la apretó y luego volvió a mirarme. Le dije a la gente que lo habías dejado, dijo. Lo dije como si fuera un hecho. Sí, dije, me equivoqué, repitió con más firmeza esta vez, y lo siento. La disculpa no vino con excusas ni justificaciones, no estaba envuelta en orgullo, era simple y por eso caló. No estoy enfadada, le dije, pero importaba, las palabras viajan más lejos de lo que pensamos. Tragó saliva. Ahora lo veo. Nos quedamos en silencio un momento del tipo que ya no se sentía pesado, luego hizo la pregunta que yo había estado esperando, no a la defensiva, no con expectación, sino con genuina curiosidad. ¿Qué hacías?, preguntó. No necesito detalles, solo quiero entender. Consideré cómo responder. Años atrás, podría haber intentado explicarlo todo para justificarme, ahora elegí cuidadosamente, serví de formas que no estaban destinadas a ser vistas, dije. Ayudé a asegurar que otras personas pudieran hacer sus trabajos de forma segura, tomé decisiones que no venían acompañadas de aplausos. Asintió lentamente. Eso suena importante. Lo era, dije, y requería silencio. Se reclinó en su silla absorbiendo eso. Pensé que estar orgulloso significaba hablar, dijo. Resulta que podría significar escuchar. Esa es una buena lección, dije suavemente, a cualquier edad. Esbozó una pequeña sonrisa irónica. Ojalá la hubiera aprendido antes. Yo también, respondí, y por primera vez decirlo no dolió. Después de cenar pasamos al salón. Los viejos álbumes de fotos estaban en la mesa de café, con los lomos desgastados de años de ser sacados y vueltos a guardar. Mi padre abrió uno al azar, hojeando fotos de cumpleaños de la infancia, vacaciones, eventos escolares. Había huecos, años donde yo aparecía solo una o dos veces, siempre sonriendo educadamente, siempre yéndome temprano. Tampoco pregunté entonces, dijo casi para sí mismo. No, estuve de acuerdo, pero podría preguntar ahora, dijo. Sí, respondí. Me miró. Estoy orgulloso de ti, dijo, no por el rango, sino porque seguiste siendo tú misma. Algo en mi pecho se aflojó ante eso. El reconocimiento no siempre proviene de ser vista públicamente, a veces proviene de ser comprendida en privado. Cuando llegó el momento de irme, mi padre me acompañó a la puerta. El aire de la tarde era fresco, la luz del porche proyectaba un brillo familiar sobre los escalones. Ya no contaré esa historia, dijo. La de que te rendiste, lo sé, respondí. Y si la gente pregunta, insistió, diles que serví, dije. Eso es suficiente. Asintió. Eso es suficiente.
Mientras me alejaba conduciendo, me di cuenta de algo importante. La reconciliación no se trata de reescribir el pasado, se trata de acordar decir la verdad de ahora en adelante, y a veces esa es la victoria más significativa de todas. La jubilación no llegó de golpe, vino por partes: papeles firmados, responsabilidades entregadas, despedidas pronunciadas en voz baja en pasillos donde nadie se demoraba demasiado. La Armada no celebra los finales como imaginan los civiles, no hay saludos finales, te haces a un lado y el trabajo continúa como debe ser. En las semanas posteriores a mi último día, me encontré despertando temprano por hábito, la casa estaba en silencio, la luz del sol apenas comenzaba a extenderse por el suelo de la cocina. Preparé café y me senté a la mesa, escuchando los pequeños sonidos de una vida que ya no estaba regida por horarios y alertas. Por primera vez en décadas, había espacio para reflexionar sin mirar el reloj. Fue entonces cuando entendí lo que la ceremonia y todo lo que siguió me habían dado realmente. No fue reconocimiento, no fue reivindicación, fue claridad. Mi padre se adaptó lenta pero sinceramente. Cuando los vecinos le preguntaban por mí ahora, no recurría a etiquetas ni atajos, decía: mi hija sirvió durante muchos años, a veces añadía, de formas que no siempre entendimos, lo decía sin vergüenza, sin jactancia orgullosa, solo con respeto. Eso importaba más de lo que cualquier momento público podría importar jamás. Una tarde nos sentamos juntos en su porche viendo pasar los coches y las hojas revolotear por el césped. Removió su café y dijo casi casualmente: ¿sabes? Solía pensar que las personas más ruidosas eran las más fuertes. Esperé. Ahora pienso que los más fuertes son los que no necesitan hacer ruido en absoluto. Sonreí, no porque la afirmación fuera profunda, sino porque era algo aprendido. Mi hermano me visitó poco después, se veía diferente sin el uniforme, más ligero de alguna manera. Hablamos de cosas ordinarias, planes, trabajo, el extraño ajuste de vuelta a los ritmos civiles. Antes de irse hizo una pausa y dijo: les he estado diciendo algo a los chicos más jóvenes. El que pregunté, que no todos los héroes están al frente, dijo: algunos están detrás del mapa. Eso también importaba. Con el tiempo empecé a hablar ocasionalmente ante grupos pequeños, jubilados, veteranos, familias, oficiales jóvenes, cónyuges, no para contar mi historia en detalle, sino para explicar algo simple: que el servicio no siempre se anuncia a sí mismo, que algunas carreras se construyen sobre el silencio porque el silencio mantiene a salvo a la gente, que el valor no se mide por cuántas veces se pronuncia tu nombre, sino por lo firme que eres cuando nadie está mirando. La gente asentía, algunos parecían aliviados, otros pensativos, muchos, me di cuenta, habían vivido sus propias versiones silenciosas de ser incomprendidos. Si hay una lección en todo esto, es una que desearía que más familias entendieran antes: no hables por alguien cuyo camino nunca preguntaste. El silencio no es fracaso, a menudo es disciplina, a menudo es confianza, a menudo es una elección hecha al servicio de algo más grande que la comodidad o la aprobación. Y si tú eres quien se quedó callado, quien cargó con la responsabilidad sin reconocimiento, espero que escuches esto claramente: tu vida no necesita testigos para ser válida, la verdad tiene una forma de mantenerse en pie por sí misma, incluso años después, incluso cuando no estás pidiendo que lo haga. El día que mi padre me presentó simplemente como su hija, sin rango, sin correcciones, sin historias adjuntas, sentí que algo encajaba en su lugar, no porque el pasado hubiera cambiado, sino porque ya no necesitaba ser defendido. Algunas victorias llegan sin vítores, algunas reconciliaciones ocurren tarde y algunas lecciones llevan toda una vida a aprenderse, pero no son menos reales por llegar en silencio.